Muy buenos días, buenas tardes para quienes nos acompañan desde Europa. Muchas gracias por unirse este día a este conversatorio sobre COVID-19 y desarrollo resiliente bajo en emisiones en Latinoamérica. Oportunidades y retos para la convergencia de agendas desde la perspectiva del sector privado. Quisiéramos agradecer a todos los socios de la comunidad de práctica sobre involucramiento del sector privado en los procesos de política climática en Latinoamérica, el programa Euroclima Plus a través de GIZ, la plataforma regional Let's LAC y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School, así como todos los miembros de la comunidad de práctica que han colaborado en la organización de este evento. Muchas gracias también a quienes están tomando tiempo de su día de trabajo para acompañarnos en esta sesión. Antes de iniciar, quisiéramos comentarle que este conversatorio va a ser grabado y que el video estará disponible la próxima semana en la página web de la comunidad de práctica en el sitio de la plataforma Let's Slack. Al terminar la sesión, vamos a darles la dirección de la página web para que ustedes puedan después revisitar la sesión o compartirla con colegas que no han podido estar con nosotros este día. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a Pablo Rojas, quien es asesor regional en gobernanza climática y sector privado de la GIZ para el programa Euroclima Plus y miembro también de la comunidad de práctica desde su creación. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias por tu participación este día. Natalie, ¿puedes pasar la siguiente lámina? Gracias, Ana María. Si me confirman que me escuchan, por favor. Sí, perfecto. Y te vemos muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas las personas. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este conversatorio que tenemos hoy. Me gustaría darles la bienvenida en nombre del programa Euroclima Plus, un programa regional para el apoyo a los gobiernos latinoamericanos en sus compromisos y sus actualizaciones de las NDCs y compromisos climáticos con fondos de la Unión Europea y de países miembros y estados miembros de la Unión Europea. Mi nombre es Pablo Rojas, como mencionaba Ana María, y soy asesor regional para la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Y de cara al programa Euroclima también les damos la muy cordial bienvenida. Hoy tenemos un conversatorio que ha surgido en el seno de los participantes y de los asistentes y de los miembros de la comunidad de práctica como un ejercicio de reflexión hacia esta nueva normalidad que tenemos ante nosotros, ante la crisis sanitaria y crisis de recuperación económica dada la situación internacional por el COVID-19 y por supuesto su impacto en la región latinoamericana. Al ser una comunidad de práctica que se dedica al involucramiento del sector privado, entonces el conversatorio va a estar centrado en lo que el sector privado o la perspectiva del sector privado sobre esta problemática. Vamos a tener de inicio un contexto a cargo de nuestra colega Virginia Vilariño, quien es gerente de Clima y Energía para el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible. Y posteriormente a este contexto, que tendrá una duración aproximada de unos 15 minutos, vamos a tener un espacio dinámico de discusión, un panel moderado por nuestra coordinadora de la comunidad de práctica, Ana María Majano, participación de 5 distinguidos y distinguidas panelistas, Elizabeth Venegas, quien va a estar participando en representación de la Alianza Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica, Paola Herrera, quien es directora ejecutiva de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM en Colombia,
Carlos de Cuvier, gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de la Asociación Chile Alimentos. Vicky nos va a volver a acompañar por parte del SEATS en Argentina. Y tenemos la participación en el panel también del profesor Lawrence Pratt, director de la cátedra René Morales Carazo de Emprendimiento de INCAE Business School. Y también, bueno, vamos a estar dando el agradecimiento a la plataforma regional Let's Slack, la cual también es uno de los socios de la iniciativa, y por supuesto que al CLATS de INCAE Business School, quien también nos apoya técnicamente y en toda la logística de esta comunidad de práctica. Vamos a cerrar en el panel de discusión con una discusión abierta con los participantes y luego ya tendríamos el cierre. Natalie, si me ayudas con la que sigue. Quería dedicar un par de minutos a presentar la comunidad de práctica porque normalmente tenemos varios conversatorios a lo largo de los años en que hemos estado funcionando, pero la mayoría de estos conversatorios son internos para los participantes o para los miembros de la comunidad de práctica y pues cada cierto tiempo ofrecemos un webinar abierto como este que estamos ofreciendo hoy, donde por supuesto tenemos participantes de toda la región latinoamericana y Europa y otras partes del mundo que no pertenecen activamente de nuestra comunidad de práctica, y me gustaría hacerles una introducción de quiénes somos y cómo es que trabajamos en este iniciativa. ¿La que sigue? Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo y la consolidación de mecanismos para articular la participación específica del sector privado en el diseño y la implementación de políticas climáticas, especialmente las NDCs, pero en general la agenda climática de los países latinoamericanos. Y esto lo logramos a través del intercambio de experiencias, el intercambio y sistematización de buenas prácticas, un aprendizaje continuo en el que, lejos de ofrecer sesiones magistrales, creemos que todos los miembros de la comunidad de práctica podemos aportar desde nuestros distintos conocimientos, áreas de expertise y contextos, y una colaboración entre todos los miembros y todos los países para afrontar retos comunes y diferenciados que nos presenta el contexto de cambio climático. Esto lo hacemos tanto en mitigación como en el plano de adaptación. La comunidad fue lanzada a mediados del año 2018 y contó con la participación original de 9 países. En noviembre de 2019, el programa Euroclima Plus y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, vuelven a confirmar el apoyo a la comunidad de práctica y se inicia el segundo año de ejecución con la participación entonces de funcionarios tanto del sector público como de empresas privadas y asociaciones empresariales de 8 países de Latinoamérica. Actualmente tenemos equipos país de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú, México y Uruguay. Para el primer año nos centramos en un taller de inicio que hicimos en Chile y luego tuvimos otro taller presencial con todos los miembros de la comunidad de práctica en mediados de año en Perú, y mantuvimos constantemente sesiones de intercambio en línea, con webinars también abiertos como lo estamos haciendo el día de hoy, y sistematización de casos de estudio e iniciativas nacionales. Apoyamos también 4 iniciativas bilaterales entre países, intercambio de expertos, y para este segundo año hemos continuado con esos procesos, pero hemos querido complementar nuestra presencia. Lo hicimos en la COP25, de la cual el equipo de Chile, miembro de nuestra comunidad de práctica, tuvo la presidencia. Tuvimos un evento entonces en Madrid y estamos finalizando una guía que también será puesta a disposición de toda la comunidad climática internacional sobre cómo los países deberían de estar abriendo espacios sistemáticos para el diseño y la implementación de NDCs desde el sector privado, y cómo el sector privado debería de aprovechar esos espacios. Vamos a estar complementándolo con otros productos de conocimiento
tenemos una plataforma de acceso abierto a toda este conjunto de productos de conocimiento. Ahora, al final de la sesión, podemos compartirlo en el chat con todos ustedes para que los interesados puedan también revisar los documentos que son abiertos. Tenemos una sección, por supuesto, que es cerrada solo para los miembros, pero tenemos información valiosa para todos y todas los interesados. Y pues teníamos planificado un taller presencial en Lima para el mes de mayo, que por razones pues, obvias sanitarias y de crisis lo hemos tenido que postergar y estamos analizando cuándo y dónde podremos hacerlo o si lo pasamos a un formato virtual. Y no quisiera quitar más espacio. Estoy seguro que muchos de ustedes están esperando caer ya en lo concreto de la discusión. Entonces, me gustaría pues nuevamente agradecerle a todos nuestros panelistas y en específico a Virginia Vilariño. Vicky es miembro activo de la comunidad de práctica y una gran amiga de parte del sector empresarial suramericano, de parte de Argentina, y nos gustaría cederle la palabra para que nos haga el contexto del impacto que ha tenido el COVID-19 en la acción climática. Virginia se va a centrar en un contexto más general y luego en el panel vamos a entrar más específico en qué puede hacer el sector empresarial. Muchas gracias, Pablo. Buen día a todos o tardes, depende de dónde estén. Voy a ver, ¿ahí están viendo bien mi pantalla? Sí, adelante, Vicky. Gracias, Ana María. Ahí estamos. Bueno, voy a tratar de ser breve en los 10 minutos que tengo para introducir este contexto general, como decía Pablo, así después podemos pasar a la discusión más rica con todos los colegas. Vicky. Brevemente tengo... ¿Sí? No, es que no lo veíamos en pantalla completa. Ahora sí, adelante, perdón la interrupción. Ahora sí. No, por favor. Bueno, estas 4 preguntas que de forma muy sintética voy a tratar de introducir, y digo introducir porque obviamente la idea es que podamos abordar con toda profundidad después en el diálogo y con el intercambio con todos los participantes. ¿Qué significa la crisis COVID-19 para el cambio climático? Fundamentalmente en términos de emisiones, voy a entrar en otros aspectos más allá de las emisiones. ¿Qué podemos aprender de esta crisis para actuar a una escala acorde con lo que implica la amenaza del cambio climático, incluso otras amenazas también? Y si podemos utilizar, cómo podemos utilizar la recuperación de esta pandemia como una oportunidad, que es un poco el objetivo, el título del webinar de hoy, para un futuro resiliente y bajo en emisiones. Y finalmente, ¿qué acciones podrían tomar los gobiernos y las empresas para alinear la respuesta inmediata en el corto plazo a la pandemia con los imperativos de la sostenibilidad a más largo plazo? En el primer punto, ¿qué ha significado o qué está significando esta crisis en términos de reducción de emisiones a nivel global? En este gráfico, la fuente es la Agencia Internacional de Energía, pueden ver cómo un histórico, de una serie histórica de este siglo, de 1900 a la fecha, de cómo ha cambiado las emisiones anuales a nivel global en gigatoneladas de CO2 equivalente. Como ven, esto es un cambio anual, ¿sí? Son los cambios o la variación anual entre un año y otro, y ven que hay años que la generación de emisiones aumenta, y algunos pocos años en los que las emisiones globales se ven reducidas. Y aquí está marcado muy claramente los puntos en nuestra historia donde hemos visto o presenciado las reducciones de emisiones más significativas. Como ven, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el segundo shock de crisis del petróleo. Y aquí pueden ver creo que salí de la presentación. Ahí está.
pueden ver en color rojo está marcado una estimación, ¿sí? Es una estimación, en este caso de la Agencia Internacional de Energía, de lo que va a implicar hasta fin de año, hasta fin del 2020, en términos de emisiones, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Como ven, lo que marca es que podríamos esperar una reducción de un 8% en las emisiones anuales a nivel global. Por supuesto, esta disminución, que como dijimos deriva del parate económico, va a depender fundamentalmente en gran medida de la magnitud del impacto que tenga en la economía global esta crisis sanitaria, pero las estimaciones sí sugieren una reducción que va de un 4 a un 11% interanual para este año, ¿no? Aquí he tomado el ejemplo de la Agencia Internacional de Energía, que lo estima en un 8%. Ahora, esto podría, que obviamente es 6 veces más que la reducción que tuvimos en la depresión, en la crisis del 2008, en la crisis financiera del 2008, con lo cual es una reducción significativa en términos anuales, no lo vamos a negar, pero aquí pueden ver el mismo gráfico anterior, es decir, la evolución de emisiones globales, pero en este caso ya no es año a año, sino acumulado, ¿sí? El acumulado de emisiones desde 1900 hasta la fecha, y ahí donde tienen mismo marcado cómo va bajando, en estos puntos de grandes recesiones económicas en el mundo, cómo ha habido siempre una reducción, una mella en las emisiones globales, pero como pueden ver en este gráfico, rápidamente hemos sido capaces de recuperar la generación de emisiones, y lo que se ha quizá evitado en un año, como pueden ver en cada uno de estos ciclos recesivos, después ha sido emitido nuevamente y al año siguiente o a los 2 años se recupera en emisión. Con lo cual, como vemos, la tendencia sigue siendo creciente, y aquí vemos en este punto es donde se proyectaría esta proyección de la IEA, lo que podríamos generar como reducción de emisiones, ¿sí? Al final del 2020, según las proyecciones económicas. Ahora, la pregunta es si seremos capaces de seguir y mantener una tendencia decreciente en estas emisiones pasado el 2020, pasada y superada esta crisis, o se abre un efecto rebote como se ha visto en cada gran crisis y recesión histórica. Bueno, las proyecciones hasta hoy o los estudios, análisis hasta hoy nos indican que las emisiones, si seguimos en la actual tendencia de políticas y medidas económicas para recuperarnos de la crisis, las emisiones podrían recuperarse o incluso superar los niveles previstos para el 2030, ¿no? A pesar de que el crecimiento económico en el periodo en esta década pueda ser menor. Y esta reducción que podríamos ver este año, alrededor de un 8%, es justamente la magnitud de la reducción de emisiones que deberíamos sostener, pero no solo un año, sino durante toda esta década, ¿sí? Año a año, reducir en promedio casi un 8% nuestras emisiones globales para poder mantener el objetivo, mantener posible el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, ¿sí? De limitar la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados o a 1.5 grados centígrados. Lo que vemos es que aún a pesar de shocks tan duros como esto, ¿no? De shocks y crisis tan profundas como la que estamos pasando y otras que hemos pasado antes, sin un cambio estructural, la disminución de las emisiones causadas por esta crisis sanitaria, así como otras en el pasado, van a ser de corto plazo y de poco impacto en las concentraciones de CO2 en la atmósfera que hemos venido acumulando durante décadas, ¿sí? El efecto, hemos venido apilando ladrillos durante décadas, y el hecho de que el ladrillo que apilemos este año sea un poco más chico no va a cambiar significativamente la tendencia del calentamiento en la que hoy estamos embarcados. Dicho esto, podemos aprender de esta crisis varias cosas, que por supuesto podemos aprender muchísimas cosas, ¿no? En todos los órdenes de las sociedades y de la vida, pero me voy a centrar en los que quizá pueden ser más valiosos para enfrentar después o ahora la crisis y la amenaza del cambio climático.
Primero, bueno, hoy sabemos cuán expuestos estamos en nuestra forma de vida, en nuestros sistemas productivos y sociales, a grandes shocks y disrupciones como las que hoy estamos enfrentando. Y bueno, esta pandemia revela los riesgos sistémicos que enfrentamos, la escala de los riesgos que enfrentamos a nivel global y la falta de resiliencia que hoy tienen nuestros modelos. Aquí pongo operativos, pero bueno, podríamos decir modelos sociales en general. También nos enseña la profunda conexión que hay entre diversas crisis globales, sobre todo las crisis ambientales, de biodiversidad y de pérdida de ecosistemas, que redundan finalmente en estas crisis, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, ¿no? Que todo está, estas crisis sociales, ambientales y económicas están profundamente conectadas en cada país y en el mundo. También podemos entender el rol clave que tiene la acción colaborativa a nivel global. Y bueno, no digo que en este caso sea un buen ejemplo, que podamos aprender de la respuesta colaborativa a nivel global ante la pandemia como un buen caso, ¿no? O como un caso de éxito, sino por el contrario, nos muestra que cuál es el impacto que puede tener y que tiene realmente la falta de coordinación o la coordinación insuficiente entre los distintos países y regiones del mundo. En general, como en su conjunto, la forma en que el mundo los países están respondiendo a la pandemia, con medidas de parate de actividades, con medidas de clausura de actividades, de cierre y de personas confinadas en sus casas, no son un modelo para la acción climática. Esta no es la forma, si bien como vimos redunda en reducción de emisiones, no es la forma que vamos a poder enfrentar la acción climática o la forma en que deseamos y podemos sostener la mitigación de emisiones. Dicho esto en general, hay algunos aspectos de estas medidas o de lo que nos ha obligado la pandemia a implementar que sí pueden servir y sí podrían replicarse y mantenerse en un escenario de acción climática o de lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, el rol de los servicios digitales que han permitido la continuidad de una gran parte de nuestra vida económica y social, ¿no? Educativa y demás. La necesidad hemos visto también, estamos viendo cómo surgen nuevos modelos de trabajo que también ayudan a mantener la continuidad y que podrían mejorar incluso en algunos sectores la resiliencia y la capacidad de seguir operando. También vemos que aprendemos con algunas de estas medidas que el profundo impacto que tienen los cambios de hábitos y comportamientos, que efectivamente si queremos y nos ponemos objetivos por un fin común, podemos generar cambios de hábitos y comportamientos que tienen altos impactos, y el rol de la responsabilidad individual y colectiva también es algo que podemos ciertamente aprender y replicar para la crisis climática. Bueno, y algunas transformaciones que sabemos que han llegado para quedarse. Algunas de estas medidas que se han tomado para la pandemia seguirán, y también deberíamos ver cómo estos cambios y transformaciones en nuestro modo de vida, en nuestro modo de trabajo, de nuestros modos de desplazamiento, pueden ser positivas también para la acción climática. Hay sectores que han mostrado también ser más resilientes que otros, y eso también puede servirnos para aprender de cara a la crisis climática o a la acción climática. Por ejemplo, mientras que en el sector energético la generación en base a energía fósil se ha visto más perjudicada en lo operativo, las renovables se han mantenido en su porcentaje en las matrices energéticas de los países, incluso en los pocos movimientos o incrementos que ha habido de generación han sido fundamentalmente de renovables. Por supuesto, todas las empresas de los servicios digitales y el sector de servicios digitales y tecnologías de información y comunicación han sido más resilientes para sostener la demanda que ha habido de estos servicios en todos los aspectos de nuestras vidas. Incluso las finanzas sostenibles, por ejemplo, dentro de algunos ejemplos de sectores que se han desempeñado mejor en esta crisis, el 60% de las inversiones sostenibles, según estiman los principales fondos de inversión, superaron
en cuanto a ganancias o en cuanto a retornos al resto del mercado de inversiones desde que comenzó esta crisis, ¿no? Y es muy probable que sigan siendo también las mejores apuestas a largo plazo. Otra de las últimas, o de los últimos aprendizajes que quiero resaltar rápidamente es la falta o la necesidad de mejorar nuestra capacidad de evaluar y gestionar riesgos y crisis, y que por lo menos creo que ya hoy nadie duda de que esto debe estar informado por la ciencia, ¿no? El rol de la ciencia en nuestras decisiones y planificación es una muy buena lección que esta crisis nos deja. Necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, de preparación y respuesta rápida. Nadie estaba preparado para esto, aunque había incluso advertencias desde la comunidad científica y desde otros sectores, igual nada fue suficiente, nadie estuvo suficientemente preparado ni con un sistema de respuesta. Y bueno, esta crisis también pone en evidencia las vulnerabilidades sistémicas que tenemos nuestras economías, nuestras sociedades, y cómo las desigualdades subyacentes en cada país, en algunos más que en otros, por supuesto, en nuestra región también, no hacen más que agravar la crisis, ¿no? Y que es necesario reducir esas desigualdades para poder reforzar la resiliencia de la sociedad en su conjunto y sus capacidades de adaptación. Y esto sobre todo importante de cara a los impactos y la emergencia climática. Bueno, las respuestas de los gobiernos a esta crisis van a incluir medidas de estímulos que se consideran que son de este tipo de medidas que suceden una vez en una generación, por el nivel, el impacto y la escala que van a tener estas medidas, valuadas en billones de dólares, ¿sí? No deberíamos dejar pasar entonces esta oportunidad de que justamente esta gran inyección, gran inyección de estímulos económicos y de políticas en cada país nos sirvan para orientar, alinear la crisis inmediata, la respuesta a la crisis inmediata con las necesidades de la agenda de sostenibilidad a más largo plazo. ¿Cómo podemos utilizar entonces esta recuperación, este paquete grande de estímulos a la pandemia para innovar de cara al futuro y construir resiliencia frente a las demás crisis que lamentablemente vamos a enfrentar, ¿no? Las sociedades, las economías y las empresas. Y aquí, muy rápidamente, muy sintéticamente, cómo esta recuperación va a representar la forma en que hagamos esta recuperación. Puede ser una amenaza o una oportunidad para mejorar esta resiliencia, ¿no? Y va a depender de cada uno de los actores de la sociedad. Va a depender de los gobiernos y cómo diseñen sus paquetes de estímulos económicos para cada sector y cómo diseñen políticas que puedan integrar desde entrada la emergencia climática. Va a depender del sector financiero y cómo orienten sus inversiones hacia tecnologías e infraestructuras resilientes y de bajo carbono, y de las empresas, por supuesto, en cómo respondan a esta crisis en lo inmediato mientras desarrollan modelos de negocio más resilientes a futuro. Y va a depender de cada uno de nosotros y la responsabilidad ante el rol y responsabilidad que asumamos ante estos desafíos. Aquí les muestro, sin entrar en este detalle, porque yo sé que este gráfico puede marear un poco, pero muestra uno de los ejemplos, este es el del Carbon Tracker, muestra un estudio de cómo las respuestas, las diferentes políticas y respuestas o paquetes de recuperación que asumamos a nivel global pueden tener distintos impactos en términos de emisiones, de reducción de emisiones, de aquí al 2030. Entonces, sin entrar en tanto detalle, sí, esto muestra que según cómo sean los paquetes, las decisiones de recuperación económica, tendrán distintos impactos en reducción de emisiones, ¿sí? En algunos casos pueden generar un incremento adicional en emisiones, pero en otros casos, según cuán fuerte o débil sea el estímulo verde, ¿sí? Fíjense que pueden generar reducciones al 2030 muy significativas, reducciones que podrían reencauzarnos o ponernos en un curso compatible con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, ¿sí? Incluso los más ambiciosos. Por eso es que esto solo es para remarcar que es posible y hay una oportunidad
de hacer compatible la recuperación económica con los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París. Finalmente, y las dos últimas slides que Ana María, te prometo voy a hacer rápida, porque les voy a dar pie para la discusión que sigue. ¿Qué acciones podrían tomar los gobiernos para alinear, y las empresas, ¿no?, para alinear esta respuesta inmediata con los imperativos de la sostenibilidad? Diversos estudios de diversas fuentes coinciden en estos sectores prioritarios donde podrían generarse intervenciones de alto impacto para abordar con éxito estos dos beneficios de corto y largo plazo. En el sector de energías renovables, ¿sí?, es un ejemplo en que para la región sería muy significativo en términos de creación de puestos de trabajo, el pasar a una matriz cada vez más renovable en todos nuestros países, ¿no? Y la inversión en capital sería mucho menor, sustancialmente menor, que si basáramos todo nuestro crecimiento económico en combustibles fósiles. En el sector transporte, la inversión en transporte público masivo, en la electrificación de nuestros transportes, también sabemos que para la región sería una clara oportunidad para abordar estos desafíos de recuperar el crecimiento económico, generar puestos de trabajo, mejorar la calidad de aire en nuestras ciudades. Lo mismo en términos de eficiencia energética, en el sector de construcción y edificios, el generar ciudades de mayor calidad de vida, más sostenibles, más resilientes al clima, va a generar un gran impulso económico y nos va a asegurar no salirnos de la senda del Acuerdo de París, y muy en línea o muy vinculados todas las inversiones y las acciones, más inversiones, para preservar el capital natural en la región y para promover una agricultura, un sistema alimentario más sostenible y saludable. Las inversiones o las intervenciones en este tipo de sectores con este enfoque son las que, según, como dije, múltiples estudios coinciden, van a ser los más beneficiosos para nosotros. Algunas políticas de recuperación que tendrían un efecto multiplicador económico en la región y un fuerte potencial de mitigación para poder abordar la recuperación. Inversión y apoyo para infraestructura y tecnología cero emisiones y resiliente, especialmente en energías renovables. Inversión para transporte público de bajo carbono e incentivos financieros para el transporte eléctrico. Apoyar la eficiencia energética en edificios. Incentivar el capital natural para la resiliencia y regeneración de ecosistemas, junto, como dije, con la agricultura sustentable y resiliente. Inversión en educación y capacitación para poder abordar estos cambios inmediatos, pero también los estructurales de cara a la descarbonización de la economía. E inversión en investigación y desarrollo para tecnologías de bajo carbono, para poder, como dije, generar estos sistemas más resilientes y de bajo carbono. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky, por este contexto. Excelente presentación. Gracias por el tiempo dedicado a prepararla y a compartirla con nosotros. Sabemos que has estado escribiendo sobre este tema y pues nos beneficiamos de ese trabajo que has estado haciendo. Muchas gracias. Quisiera ahora pasar al conversatorio. Quisiera decir que pues estamos tratando de tener una verdadera conversación, entonces no tendremos una sucesión de presentaciones, sino unas rondas de preguntas para nuestro distinguido panel de colegas y amigos de la comunidad de práctica. Por una pregunta que surgió, quisiera decir que la comunidad de práctica está conformada por equipos de representantes de instituciones públicas y privadas de los 8 países que participan. En esa comunidad trabajamos en conjunto para identificar formas y para promover la apertura de espacios para la participación sistemática del sector privado en los procesos de política climática y para la alineación de la acción climática del sector privado con las metas y políticas nacionales. Quisiera retomar un punto que hacía Vicky, que me parece muy importante, y es que el modelo de atención a la emergencia no es el modelo de atención a la crisis climática. Es decir,
no es apagar el mundo, ¿verdad? Pero sí la clave es la transformación, ¿verdad? La transformación hacia un desarrollo diferente que nos permita alcanzar las metas climáticas y también, obviamente, las metas de desarrollo económico y social de nuestros países. Y eso requiere acercamiento de agendas, coherencia entre políticas y mucha colaboración entre diferentes sectores, tanto sectores de la política pública como sector público y privado. Entonces, tenemos en esta ocasión un panel de representantes de organizaciones que trabajan con el sector privado, pero también mucha gente de nuestra comunidad de práctica, de los gobiernos que están aquí y en la sesión, que esperamos que también pues contribuyan con sus comentarios y preguntas a la discusión. Quisiera entonces presentarles a nuestros panelistas. Elizabeth Venegas, directora de la Dimensión Ambiental de la Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica. Paola Herrera, si pueden, gracias. Paola Herrera, directora ejecutiva de la Corporación Ambiental Empresarial de Colombia. Carlos de Cuvier, gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile. Virginia Vilariño, que ya ustedes la conocen. No sé, Vicky, si te está funcionando la cámara. Creo que tenía un problema con su cámara, así que lamentablemente no sé si vamos a poder verla. Y Lawrence Pratt, quien es profesor de INCAE Business School, director de la cátedra René Morales Carazo de Emprendimiento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día y pues quisiera pasar ya a la discusión haciéndoles una pregunta, ¿verdad? Siempre hablamos primero de los retos, pero en esta oportunidad quisiera que hablemos de las oportunidades. Las organizaciones en las que ustedes trabajan promueven y apoyan el desarrollo de estrategias de sostenibilidad en las empresas, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarles, desde el trabajo que están haciendo ustedes, de las discusiones actuales a lo interno de su institución, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad para impulsar una agenda de desarrollo resiliente y baja en carbono en el marco de los planes de atención y recuperación de la pandemia en sus países? Y si muy brevemente también en su respuesta nos pueden dar ejemplos de acciones que ya se están tomando en este sentido. Entonces, Elizabeth, si nos podrías comentar, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues lo primero es que quiero retomar algo que tocó Vicky en su presentación y es una gran oportunidad que se ve a nivel de las empresas, de las organizaciones, y es todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Es algo que se ha visto que no todas las empresas han considerado realmente dentro de su gestión y tiene que ser realmente la base para esos planes de continuidad que ahorita tienen que estar en ejecución o incluso algunos que ni siquiera lo habían considerado como tal, ¿verdad? Y es parte también de lo que tocaron en la presentación anterior de cómo no se veía esa preparación ante una situación como esta. Entonces ahí es donde se ve una oportunidad muy clara también para dar ese inicio base o ese inicio de trabajo para todo lo que tiene que ver con estos temas como tal. Y entonces ahí quiero retomar, por ejemplo, el tema del compromiso de ambición climática que Costa Rica, muchas de las empresas de Costa Rica, o algunas empresas en Costa Rica, más de 100 empresas el año pasado firmaron cuando se dio la Pre-COP acá en Costa Rica en octubre del año pasado, y esa es una oportunidad muy buena para que entonces dentro de eso se pueda ir incorporando ese trabajo y se ve fundamental ese trabajo tanto con la Dirección de Cambio Climático, que fue uno de los que impulsó, y AED, para trabajar también entonces todo lo que tiene que ver con ese desarrollo económico basado o con una economía baja en carbono, también basada en el Plan Nacional de Descarbonización. Y en ese plan, uno de los temas más importantes es el tema de movilidad, los temas de transporte. Entonces aquí se ve una oportunidad importante para las empresas
ante esta situación, muchas empresas tuvieron que optar por el teletrabajo sin ningún tipo de preparación, políticas, sino que simplemente tuvieron que adaptarlo como tal. Incluso habían lugares, viviendas que no estaban preparadas para poder tener un tipo de teletrabajo con las condiciones adecuadas, de manera eficiente. Entonces son oportunidades que las empresas tienen que ir tomando. Incluso se ha visto que las empresas que mejor se adaptaron a esto fueron las que ya tenían políticas, por ejemplo, en los temas de movilidad. Otro de los temas que hemos estado viendo también es, por ejemplo, con una discusión que tuvimos con los sectores de construcción inmobiliaria, es precisamente estos temas de cómo se debe hacer, por ejemplo, en estos sectores para realmente buscar una adaptación de los procesos en los temas de construcción, de desarrollo de ciudades, el uso de materias primas locales, por ejemplo, el diseño de espacios con energías renovables, con su eficiencia en su uso como tal. Entonces, es una serie de acciones que realmente se presentan como oportunidades a nivel del sector empresarial. Muchas gracias, Elizabeth, por esa respuesta en el tiempo, en un tiempo corto, con tantas áreas de oportunidad. Muchísimas gracias. Y también felicitaciones por el trabajo que ya están haciendo en este campo. Igualmente, sabemos que desde CAEM han estado incluso en conversatorios virtuales, ¿verdad? Y entonces quisiéramos preguntarle a Paola que nos cuente cómo ven las oportunidades en este momento. Paola, adelante, por favor. Gracias, Ana María. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Nosotros somos una organización, un área de apoyo empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, es la cámara más grande del país y representamos a más de 800.000 empresas, a cerca de 800.000 empresas en el país, en Bogotá y en Cundinamarca. Bueno, nosotros realmente creemos que esta crisis nos deja unas áreas de oportunidad y unos aprendizajes muy importantes. El primero de ellos es que esta pandemia nos deja unas lecciones como sociedad, ¿cierto? En donde efectivamente existe hoy en día una mayor conciencia de que debemos cambiar nuestros hábitos, que debemos cambiar nuestra forma de vida. Esto es algo que debemos aprovechar en este momento de oportunidad que tenemos de realmente generar un cambio estructural en nuestra sociedad. Respecto al tema, digamos, medioambiental, existe también todo un ímpetu y una convicción de la importancia de conservar nuestros recursos, de la importancia de volver a la simplicidad de las cosas, a valorar, digamos, los recursos que tenemos. Y también hemos visto que efectivamente esta pandemia y esta crisis nos ha dejado también una lección de solidaridad y de pensar en el trabajo hacia el otro, pensar cómo desde lo que yo hago puede beneficiar al otro y no solamente me beneficia a mí. En torno a esto, digamos, nosotros como entidad, como Cámara de Comercio y como CAEM, lo que hemos hecho es estar muy de la mano con el gobierno nacional, acompañándolos en la construcción de las agendas de planes de desarrollo que actualmente por cambios de administración en esta coyuntura se están desarrollando. Estamos implementando agendas en donde los temas ambientales se están priorizando, temas como implementación de energías renovables, promoción de la adopción de este tipo de cambios tecnológicos, temas como la mejora de la calidad del aire que permitan evitar ponernos en riesgo ante futuras nuevas pandemias que pudieran llegar a presentarse, temas como volver a la conservación, a la restauración de ecosistemas y a pensar en que todo lo que hacemos tiene digamos, un impacto. Y como entidad lo que hemos tratado de hacer es efectivamente volcarnos hacia servicios y hacia la construcción de servicios mucho más asequibles para los empresarios. Estamos digitalizando todos nuestros servicios de apoyo, estamos buscando llegar con programas gratuitos y programas de fortalecimiento empresarial que permitan a las empresas lograr una reactivación sostenible, y es un poco lo que estamos haciendo a través de los diferentes programas que desarrollamos. Entonces, estamos en esta conversación, en este diálogo conjunto con gobierno para poder generar esas herramientas de apoyo que el sector empresarial necesita hoy en día para poder llegar realmente a esa reactivación, a esa invitación que le hacemos al sector empresarial de la reactivación
sostenible. Muchas gracias. Gracias, Paola. Y quisiera ahora preguntarle a Carlos. Carlos es, como ya lo comentábamos, el gerente de Desarrollo y Sustentabilidad de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, y sabemos por la participación en la comunidad de práctica que han firmado ya su tercer acuerdo de producción limpia. Entonces, Carlos, en el marco de ese trabajo que ustedes hacen, ¿cuáles son esas oportunidades y qué acciones se están tomando? Hola, buenos días a todos. Antes de responder la pregunta, quiero mencionarles que Chile Alimentos es una asociación gremial compuesta por 75 empresas socias del sector alimentos, en un sector eminentemente exportador. Mencionarles de que lo que es exportación de alimentos para nuestro país es la segunda fuerza exportadora después de lo que es cobre, con 18.000 millones de dólares. Quiero partir de la base que el sector privado lleva hace años trabajando en la implementación de políticas públicas articuladas con el sector público en materia de desarrollo sostenible y cambio climático. Sin embargo, esta relación se ha visto fortalecida últimamente debido a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Es así como hemos trabajado y hemos fortalecido el trabajo en todo lo que es gestión sustentable, en áreas de producción, en la parte energética, en materias relacionadas con emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Por otro lado, también en todo lo que es gestión de colaboradores, con la redistribución de turnos de trabajo, en la gestión logística, en lo que es el abastecimiento de materias primas y de productos terminados y en el relacionamiento comunitario. De todas maneras, nosotros estimamos que estas son oportunidades que nos van a permitir avanzar hacia una reactivación económica, pero siempre de la mano con una economía baja en carbono y una creciente capacidad adaptativa. Algunos ejemplos prácticos reales que se han implementado frente a esta pandemia en lo que es en área de producción y gestión de colaboradores. En primer lugar, existía lo que se denomina una hora punta, que se estableció hace años atrás para regular todo lo que es el consumo de energía eléctrica en nuestro país. Y esto regía desde el mes de abril a septiembre. Se eliminó lo que es abril y mayo, y esto regía entre las 18 y 22 horas. Esto en la práctica ya tiene efectos en impactos ambientales, sobre todo en lo que es eficiencia energética debido al trabajo continuo de turnos. En segundo lugar, se dejaron de utilizar generadores diésel, con todo lo que significa eso en la rebaja del consumo de combustible. También, dado el trabajo continuo, se disminuyó la generación de residuos y también se disminuyó todo lo que son emisiones atmosféricas. Y en cuanto a impactos económicos, ya hicimos un catastro, ha habido un aumento de la productividad que en muchos casos ha llegado al 20 a 25%, y el adelantamiento de mantenciones predictivas y correctivas para la próxima temporada. Y en cuanto a impactos sociales, hemos tenido que tomar mayores medidas para la protección de los trabajadores, con medidas de distanciamiento físico, turnos para abordar los casinos, el transporte y la implementación de teletrabajo en la medida que sea posible. Por otra parte, este fortalecimiento de las relaciones con el sector público ha significado la creación de una línea directa a través de WhatsApp con el Ministerio de Agricultura, que ha sido el ministerio coordinador, porque el sector alimentos se definió como un sector estratégico. El abastecimiento de alimentos, tanto a nivel nacional como internacional, no podía detenerse. Para esto se diseñaron protocolos transversales a nivel sectorial y también se reforzaron los protocolos de protección de los trabajadores y de todo el entorno a nivel de las empresas, y se establecieron criterios de cómo abordar muchas medidas implementadas por el gobierno, como lo que es toque de queda, cuarentenas, barreras sanitarias y salvoconductos. Y por último, dentro de la articulación público-privada, debo decirles que el acuerdo de producción limpia número 3
terminó en diciembre del año pasado. Acabamos de formular el texto de la cuarta versión que entra a negociación durante el mes de mayo para ser firmado y ojalá iniciar el proceso de su implementación el último trimestre de este año. Eso es lo que tendría que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me equivoqué, Carlos. Dije que iban a empezar el tercero y fue el cuarto acuerdo de producción limpia. El cuarto. Estamos muy entusiasmados y realmente esta ha sido una oportunidad para fortalecer más los vínculos entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera darle la palabra a Lawrence. Sé que desde su trabajo ha estado teniendo estas mismas conversaciones con gremiales en la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, Lawrence, si nos puedes comentar desde ese trabajo que estás haciendo, ¿dónde ves esas oportunidades? Gracias. Gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y también me alienta escuchar los comentarios de lo que están haciendo en Chile, Costa Rica y Colombia. Todo suena muy positivo en la dirección correcta. Desde el INCAE creo que la mejor resumen para dar es una analogía. Ya llevamos 2 meses trabajando en mitigación de los efectos más fuertes, apoyando a empresas con conceptos, estrategias, muchísimos webinars, muchísimo contacto directo, muchísimo trabajo directo con el sector médico a través de nuestra iniciativa de salud en Centroamérica, que busca promover mejor acceso a servicios de salud. Tuvimos nuestros sistemas y tenemos en nuestra región los sistemas médicos todavía en crisis. Nosotros muchos estamos hablando de cómo salimos de crisis, pero tenemos que reconocer que nuestros sistemas médicos en general en la región están en medio de la crisis. Hay gente literalmente muriendo de personal, entonces nosotros hemos dedicado bastante atención ahí. En términos, quiero hablar un poco más genérico, de formas de negocios, de qué estamos haciendo. Pues realmente en términos de cómo aguantar la crisis, necesitamos que empresas sobrevivan. Tiene que haber empresas en condiciones para dentro de 1 mes, 2 meses, 6 meses, dependiendo de la situación en los diferentes países, van a poder salir. Y en términos puros de negocios, esto significa que necesitan capital. Necesitan tener por lo menos, ya cuando termine esta crisis, tiene con qué trabajar. Tiene capital humano todavía dispuesto a trabajar y tiene capital financiero, por lo menos suficiente para arrancar de nuevo sus negocios, tal vez negocios bien diferentes. Entonces, el reto aquí, yo sé que estamos hablando de oportunidades, pero las oportunidades aquí salen del reto de que todos van a estar descapitalizados. No todos, pero casi todas las empresas van a estar descapitalizadas o por lo menos mucho menos capitalizados que antes. Entonces, esto ya se convierte en la estrategia de adaptación, para seguir con la analogía. Ya terminando lo que podemos de la mitigación, ¿cómo vamos a adaptar nuestras empresas a una realidad con menos capital en mano para invertir, con recurso humano golpeado, pero ojalá motivado? Y entender cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Y los cambios son realmente cosas como mencionó Paula, como mencionó Elizabeth y como mencionó Carlos, ¿verdad? En qué medida podemos reducir costos energéticos, pero también en qué medida podemos reducir costos de mano de obra. Entonces esto ya es un reto, porque las empresas ya saben que tener mucha deuda y mucho gasto fijo, eso es lo que más afectó a las empresas. Las empresas que van a salir son las que tenían muchísimo capital en manos antes de la crisis o tenían estructuras de costo fijo relativamente bajo y relativamente poco deuda para poder salir. Entonces, por eso estamos trabajando con el sector financiero también, porque hay una tendencia acá. Hay muchos bancos que lo que están haciendo es no prestar para guardar sus propias reservas y tenemos otros bancos que están aumentando su inversión para respaldar a sus clientes. Entonces estamos tratando de entender esta dinámica y ayudar. Entonces la oportunidad aquí, el riesgo es que invertimos en exactamente lo que teníamos antes. Y la oportunidad es ya, mientras todos están descapitalizados, cómo pensamos diferente de cómo reinvertir.
pero esto requiere resistir la tentación de volver al normal que teníamos antes, porque ese normal no era tan bueno en términos de cambio climático, de energía, diversidad. Entonces, aprovechar de los aprendizajes, y tenemos muchísimas empresas donde estamos trabajando desde cero, por lo menos conceptualmente desde cero, para ver cuál realmente es su negocio, si tiene negocio o no, y cómo es, qué es diferente, qué no es diferente. Si los clientes son los mismos, si los productos son los mismos. Entonces, en este proceso están saliendo cosas bastante interesantes, pero más que todo en la parte de servicios. Tenemos un sector de manufactura bastante golpeada y ellos no saben exactamente cómo van a abrir. Esto requiere, va a necesitar una lógica científica médica junto con una lógica de salud ocupacional, junto con otras cosas. Entonces estamos viendo en cuáles son estas inversiones para priorizar y después asegurar que los bancos entiendan que el objetivo acá no es invertir para reconstruir lo que había hace 4 meses, sino construir una nueva realidad y después comenzar a trabajar. Tenemos bancos que están tratando de convertir o están logrando convertir asignaciones de capital para financiamiento verde para hacerlo de nuevo fondos de recuperación COVID, pero eliminando los criterios verdes. Entonces estamos trabajando con 2 o 3 bancos para que mantengan estas líneas verdes, pero que el objetivo es poner un filtro de COVID. Entonces es ver post-COVID cuáles son las cosas verdes más oportunas para hacer, más oportunas para reconstruir nuestras empresas. Entonces yo paro ahí, pero eso es lo que estamos básicamente viendo: capitalización, nuevas estrategias adaptadas y ver cómo asegurar que el sector financiero entienda los riesgos y oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lawrence. Creo que es bien importante y que ha sido mencionado por Vicky y por todos, ¿verdad? Que como la estrategia de recuperación no es una estrategia de reconstruir lo mismo, sino de transformar hacia el futuro, ¿verdad? Hacia una normalidad más sostenible. Y quisiera entonces ahora a Vicky, que estaba dándonos el contexto, pedirle que nos comente desde el punto del trabajo que están haciendo desde el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Así que Vicky, te doy la palabra. No sé si ya te funciona la cámara. Gracias, Ana María. Lamentablemente no he podido conectar la cámara, no me permite, no me habilita. Bueno, lamentablemente no se pierden mucho, no se preocupen. Adelante. Bueno, gracias. Yo quiero quizá continuar, como ya había hablado un poco antes de las áreas de oportunidad, quizá ir directamente a ejemplos de acciones, y para eso, de que estamos tomando desde el SEAT, y digamos, quisiera vincularlo directamente con el último comentario de Lawrence, de la necesidad de establecer y definir nuevas estrategias, ¿no?, de negocios adaptadas a no solo la mitigación, sino la resiliencia. Y en ese sentido, lo que vemos desde, digamos, de como respuesta y áreas de trabajo individualmente, desde empresas miembros del SEAT, como la agenda, también tanto como de las empresas en forma individual, como de nuestra agenda de trabajo, es la necesidad de trabajar en generar mejores capacidades para analizar estos riesgos y oportunidades, mientras las empresas están reevaluando y adaptando sus planes de negocio. Entonces, ¿cómo acompañar? Por ejemplo, de muchas empresas hoy tienen como foco incrementar la resiliencia de sus cadenas de abastecimiento, de sus cadenas de valor, que se han visto obviamente impactadas con la crisis y para dar respuesta a la crisis. En esta reevaluación o en esta readaptación de sus cadenas de valor, ya empresas están poniendo el foco o poniendo también las variables de los desafíos de sustentabilidad para ya incluir en el diseño de estas, por ejemplo, estrategias con la cadena de valor, ya incluir no solo la respuesta a la crisis sanitaria, sino incluir también ya atributos que los hagan más resilientes a otras crisis, pero también que los hagan más, digamos, más oportunos para estar preparados, un poco como decían antes, para poder salir
más beneficiados en la post-crisis. Entonces, un punto aquí, una oportunidad clave es que como muchos modelos muchas empresas están teniendo que rediseñar sus estrategias, sus modelos, su forma de trabajar, de comercializar, de todo, bueno, ya esa readaptación no hacerla solo mirando los aspectos de la crisis sanitaria, sino ya también mirando toda la agenda de sustentabilidad, ¿no? En eso estamos, que las empresas lo están haciendo, por supuesto, con distintas estrategias y miradas, y nosotros desde SEAT estamos trabajando de forma coordinada con todas en un programa que se llama Business Continuity y Sustentabilidad, que justamente apuntamos a brindarles herramientas para que a los planes de continuidad del negocio las empresas puedan incluir los desafíos y las oportunidades de la agenda de sostenibilidad a más largo plazo. Y entonces el rol por ejemplo, del área de sostenibilidad de la empresa sea mucho más importante en esa gestión de riesgos que habitualmente hacen las empresas, ¿no? Y otro aspecto que quería resaltar también como una oportunidad que vemos desde las empresas y en Argentina y desde SEAT, algunas, no todas, pero muchas empresas hoy ya están trabajando en sus planes de descarbonización a largo plazo, también en línea con lo que a nivel nacional el gobierno está trabajando para también alinear, digamos, su estrategia de corto a largo plazo, y en esos planes de decarbonización también vemos que continúan, ninguna de las empresas que está trabajando en esos planes lo ha dejado o le ha restado importancia. También ahí vemos que hay un punto importante de entrada, una oportunidad de entrada para que en estos planes a tan largo plazo que hacen a todo su operatoria, a toda su cadena de valor, toda su estrategia comercial y financiera, incluyan, con el ejemplo del COVID, incluyan digamos, las demás variables que la agenda de sostenibilidad nos presenta, ¿no? En Argentina y a nivel global. Muchísimas gracias Vicky. Lawrence habló de los retos, ¿verdad? Porque bueno, ustedes todos han hablado de las oportunidades que se están viendo, pero por supuesto que el cambio no es no es algo pues mínimo, ¿verdad? Sino que de verdad es darle una completa vuelta a la forma en que hacemos las cosas, ¿verdad? Que por cierto hay un concepto de desarrollo sostenible que me gusta mucho, que dice que para eso necesitamos cambiar la manera de producir, la manera de consumir y la manera de organizarnos. Entonces, los retos para aprovechar todas esas oportunidades son grandes. Quisiera tomar algunas preguntas que ya tenemos, ¿verdad? Porque, bueno, ahora que ustedes han estado hablando de las oportunidades, tenemos algunas preguntas ahí. ¿Cómo hacer para que en esos planes de recuperación los gobiernos y las empresas no orienten sus inversiones al business as usual? Es decir, que no vayan a darse grandes proyectos, grandes inversiones que tengan un impacto negativo en la biodiversidad, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese cambio hacia las inversiones que se requieren para un futuro más sostenible? También cómo pasar de que la economía circular sean ejemplos bonitos y dispersos a una práctica generalizada. Bueno, entonces, quisiera enfocarme en a dónde ven ustedes los principales retos y también cómo se pueden abordar, tanto desde el trabajo del sector público como del sector privado. Muchas gracias, y si gustan respondemos en el mismo orden. Elizabeth. Sí, muchas gracias, Ana María. En términos de desafío, uno de los más importantes aquí es de lo que hemos estado hablando, y es cómo se va a dar continuidad a los procesos, cómo se va a dar continuidad a las empresas como tal. Y algo que tocó Lawrence muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles de esas van a lograr entonces pasar esta etapa como tal?
Entonces, eso es un desafío muy importante. En este momento nosotros estamos trabajando en toda la estrategia que tiene que ver con la continuidad de los negocios y cómo le damos apoyo a nuestras empresas también para ir trabajando en este proceso y en este salto que hay que ir a dar hacia esa nueva normalidad que todos debemos ya estar pensando en cómo se va a estar implementando. Incluso estamos ya con un proceso con KPMG, con una consulta para establecer esa línea que nos va a dar ese arranque para lo que tiene que ver con esos planes de continuidad de negocios y ese impulso y ese apoyo que se les quiere dar también a las empresas. Se está trabajando con la red Integrarse a nivel centroamericano y República Dominicana para hacer ese trabajo con KPMG, de manera entonces que le podamos dar también ese apoyo a las empresas. Uno de los grandes también desafíos que podemos ir viendo es algo que tocaron incluso a nivel de la pregunta, y es cómo vamos a trabajar con esa gestión de la biodiversidad. ¿Cómo vamos a hacer que se vea ese desarrollo económico, se vea orientado al respeto de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos ecosistémicos que nos dan como tal? ¿Cómo vamos a hacer que las empresas trabajen también con esos o generen esos productos o servicios que están amarrados al uso sostenible de los recursos como tal y que puedan identificar la manera en que ellos están trabajando de la mano con esos recursos ecosistémicos que se nos dan? Es uno también de los grandes retos. Otro que ha tocado también en mi intervención anterior es cómo vamos a hacer ese rediseño también de las ciudades con una visión de descarbonización y de adaptación, con mejores patrones de movilidad, uso de materias primas locales que sean más sostenibles, renovables, con características adecuadas. Cómo vamos también a ver los desafíos relacionados con los temas de transporte que involucran directamente a las empresas, por ejemplo, los temas de transporte de carga pesada, liviana, ¿verdad? Cómo vamos entonces a ir trabajando también en ese tipo de acciones que permitan una mitigación y posteriormente también cómo vamos a adaptarnos precisamente a nivel de empresas con todos los cambios que se nos vienen como tal. Hay un tema que en Costa Rica es importante también y es un tema que el sector empresarial también ha estado solicitando y tiene que ver con también el impulso del turismo local. En Costa Rica el turismo es una fuente de ingresos muy importante que se ha visto muy golpeada con esta crisis y por lo tanto uno de los grandes temas es cómo se está tratando de reactivar o cómo se va a reactivar también este sector y cómo a nivel de Costa Rica se promociona también con su turismo verde, su turismo ecológico. Entonces es una oportunidad realmente muy importante de demostrar cómo Costa Rica puede seguir siendo líder en ese tipo de iniciativas y cómo entonces se debe ir motivando a este tipo de turismo también como tal, de manera que empezar con el impulso local para poco a poco, y va a ser una reactivación un poco más lenta, por lo que han dicho también las autoridades de turismo, que entonces debemos ir implementándolo poco a poco para que también los turistas empiecen a volver también al país cuando esto tengamos esa nueva normalidad también de la que hemos hablado. Entonces son algunos de los retos también que a nivel empresarial hemos estado viendo, hemos estado escuchando a los diferentes sectores con los que estamos trabajando y apoyándote también, o hemos estado recopilando también mucha de la información en nuestra página web, en la página de aedcr.com. Ahí hemos estado recopilando una serie de iniciativas que los diferentes sectores, incluso está por sectores, han estado realizando, tanto algunos de manera un poco más reactiva, otros de manera un poco más estratégica, pero muchas de las acciones que se han estado realizando para que entonces también cualquiera que de los que estamos aquí participando, entonces pueda ingresar también y ver algunas de las acciones que se han estado haciendo a nivel del sector empresarial costarricense. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Paola. Gracias, Ana María. Pues mira, en términos de desafíos, creería que hay desafíos desde diferentes frentes, ¿no? Desde la sociedad y como sociedad, efectivamente, toda esta experiencia, el gran desafío es que genere realmente cambios estructurales en la sociedad. Hace poco escuchaba que, por ejemplo, un periódico informó que, por ejemplo, las ventas y las reservas de cruceros el próximo año en Estados Unidos están disparadas.
Entonces hay una preocupación que efectivamente después de que superemos este momento de crisis, efectivamente volvamos a la misma cotidianidad, a la misma vida que teníamos, de las mismas formas como lo veníamos haciendo, y no se genere realmente ese cambio transformacional que esperaríamos que esta lección de esta pandemia nos deje, que la sociedad y el consumo, digamos, de las personas cambie hacia un consumo sostenible, que pensemos en nuevas formas de transportarnos, en nuevas formas de vivir pues nuestra vida, en que ya efectivamente el teletrabajo y las herramientas digitales se vuelven un instrumento que podemos adoptar como una herramienta real y digamos que nos permite ser mucho más eficientes en lo que hacemos, y también nos permite generar algunas estrategias de sostenibilidad. Desde el punto de vista de los gobiernos, yo creo que los principales desafíos es poder articular estas agendas que los gobiernos tienen con los objetivos digamos, hacia los demás actores bajo unos objetivos comunes. En lo que hemos visto en Colombia, digamos, es un trabajo que el gobierno permanentemente hace de poder bajar estas políticas, poder bajar estas iniciativas al sector privado, y que el sector privado y la comunidad y la sociedad civil puedan trabajar en una construcción realmente alineada hacia un propósito común. Por tanto, allí es muy importante el poder promover ese trabajo articulado, ese trabajo conjunto, esa unión realmente de actores, el poder, creo yo, también desarrollar un modelo económico sostenible va a ser un desafío importante, en donde realmente el gobierno pueda lograr impulsar, y todos como sociedad podamos impulsar el desarrollo, pero también trabajar juntos en que efectivamente este desarrollo se haga de una manera sostenida. Y desde las empresas, bueno, las empresas tienen efectivamente unos desafíos importantes, sostenerse en esta crisis, pero también hay digamos, unas necesidades de efectivamente cambiar esos modelos de negocio. Nosotros desde Colombia también hay una iniciativa de gobierno que se está promoviendo mucho, y es el establecimiento de sociedades BIC y de empresas BIC, que son empresas que no solamente piensan, digamos, en crear valor desde lo económico, sino que también involucran en su dimensión más ampliada la sostenibilidad, soluciones y digamos, ideas y estrategias enfocadas a beneficiar a sus partes interesadas, a sus clientes, a sus trabajadores, y que esto haga parte precisamente de la creación de valor de las empresas. Las empresas van a tener que, digamos, uno de sus desafíos importantes también es pensar que los retornos de sus inversiones ya no van a ser a corto plazo. Seguramente vamos a tener que pensar en retornos a largo plazo, en donde el valor no solamente se genere, como les decía, desde lo económico, sino también desde lo social y desde lo ambiental, y que efectivamente esto sea concebido dentro del modelo de negocio como una creación de valor. Y desde las entidades de apoyo empresarial, efectivamente los desafíos también son realmente importantes, de poder ser esos canales de acompañamiento, de poder dar respuesta adecuada a las nuevas necesidades que todo va a traer, que los empresarios y las partes interesadas sientan que tienen una voz que puede ser escuchada, y que los gobiernos reciban de las entidades de apoyo digamos, esos canales de acompañamiento para poder bajar estas políticas de manera adecuada al sector privado. Entonces, como podemos ver, pues desafíos muchos, y creería que en que podamos trabajar de manera conjunta, podríamos lograrlo. Muchas gracias, Paola. Carlos, quisiera pedirte, porque me mencioné que había una pregunta sobre la economía circular, y obviamente ustedes han estado considerando eso en el trabajo. Entonces, si puedes mencionar sobre eso también, adelante. Muchas gracias, Ana María. La verdad que nosotros consideramos que las oportunidades están constituyendo los principales desafíos. El desafío para nosotros es mantener en el tiempo, o sea, post pandemia, las acciones que hemos ido tomando en conjunto entre los sectores públicos y privados, que han permitido mantener
que el país esté en funcionamiento. Además de poder documentar después y transferir la experiencia recogida para incorporar en la economía herramientas de adaptación. Y como ya mencioné anteriormente, una forma de abordar estos retos, al menos en nuestro caso, ya lo estamos abordando y están siendo manejados y mediante acciones específicas que hemos ido tomando como sector, como ser, ya alcancé a mencionarlo hace un rato, como ser la formulación del texto del Acuerdo de Producción Limpia número 4, que ya fue aprobado por el Comité de Sustentabilidad de Chile Alimentos y que entra en su etapa de negociación con los servicios públicos ahora en mayo. Este acuerdo tiene un foco para la implementación de acciones climáticas, especialmente en los riesgos climáticos. Y como una muestra, quiero nombrarles rápidamente los sectores públicos que están funcionando en esto para que después no me reten y no me digan que no los mencioné, pero están aquí partiendo de todas maneras con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es mi contraparte, con quienes trabajo directamente. Está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud. Se incorporó el Ministerio de Ciencias, que fue creado hace como un año en Chile. El Ministerio de Energía, la Oficina de Estudios Públicos y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Medio Ambiente, que también se incorpora este año a los acuerdos, el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Los contenidos de este acuerdo en general son los indicadores de sustentabilidad. Continuamos trabajando en gestión de la energía, en la gestión de recursos hídricos, donde estamos incorporando en forma más íntima, digamos, a los proveedores agrícolas de suma importancia, sobre todo por los tiempos de sequía que estamos viviendo. Queremos hacer un pilotaje para la obtención del certificado azul. Vamos a ir a la valorización de residuos orgánicos, pero no solamente pensando en el compostaje y en la alimentación animal, sino que en la obtención de productos de estos residuos. Ahí va un poco también lo que es economía circular, también con la modificación de un reglamento para poder utilizar los lodos provenientes de las plantas de residuos líquidos industriales como mejoradores de suelo, dado que en estos momentos miles de toneladas, por lo menos las que generan los socios, que son 40.000 a 50.000 toneladas año, están siendo llevadas a rellenos sanitarios y bastaría con una modificación del reglamento. Fortalecer todo lo que es relacionamiento comunitario, considerando que muchas de las instalaciones que en un momento dado fueron establecidas en lugares en que prácticamente no habían poblaciones en los alrededores, en estos momentos están siendo rodeadas por poblaciones, por sectores urbanos, y se necesita una mayor relación con estas comunidades. Fortalecer también todo lo que es competencias laborales de los colaboradores. Para eso creamos hace 2 años y medio un centro de evaluación y certificación de competencias laborales de trabajadores, donde a través de las evaluaciones que se hacen en terreno se reconoce lo que han ido aprendiendo en su vida laboral. Hay muchas funciones, muchos oficios que se realizan en las plantas que no se enseñan en ninguna escuela, en ninguna universidad, en ninguna institución, sino que se aprenden haciendo. Y es bueno tener un reconocimiento no solamente desde el punto de vista para detectar brechas, sino que también desde el punto de vista motivacional y de reconocimiento. Y también este acuerdo incorpora planes de acción para los riesgos climáticos, tanto físicos como reputacionales y legales. Por lo tanto, el hecho de cómo podemos abordar estos retos en lo particular, y respondo por lo que puede hacer Chile Alimentos, estamos colocando mucho énfasis en poder abordarlos a través de esta cuarta versión de acuerdo. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Le doy la palabra ahora a Lawrence. Gracias. Yo creo que el desafío más importante es casi filosófico, que
La naturaleza humana frente a este tipo de situación es tratar de volver a la situación anterior, de sentir algo de normalidad. Esto se complica porque para los políticos también tiene incentivos para que la gente siente que ya se recuperaron su vida anterior. Y también tenemos grandes poderes económicos que todavía mantienen el mismo nivel de poder, tremendo, intereses importantes para también mantener el status quo que tenía antes. Entonces, esas son presiones muy importantes. Creo que sí han habido cambios necesarios en actitud de consumidores, de pequeña y mediana empresa que tal vez podemos usar para contrarrestar. Pero tenemos que entender, las presiones son para volver a lo que teníamos. Cámaras de distribuidores de autos, por ejemplo, ya están armando sus campañas. Evite el riesgo. No se monte en el transporte público, móntese en su nuevo auto. Y tiene una lógica también que va a tener apego. Esto de los cruceros, no creo que esto va a funcionar. Creo que eso es reprogramación que están haciendo las líneas cruceras. ¿Okay? Pero aquí estoy llegando a una conclusión un poco triste, que ese no es el momento para los de nosotros que nos interesa avanzar, sostenibilidad, de hacer muchos avances. Ojalá que sí, pero es un momento donde tenemos que activarnos políticamente, conceptualmente, emocionalmente, a no perder terreno, porque hay muchísimo riesgo de volver a inversión energética no renovable, a no avanzar con transporte público. Entonces tenemos que ser muy activos políticamente, ganando el corazón de los consumidores y de la gente que quieren cosas diferentes. Yo creo que allá queda el gran desafío para las empresas, aprovechar de este momento de incertidumbre para ofrecer algo nuevo, distinto, plantear una alternativa que es mejor que los políticos y las grandes fuentes de capital van a proponer ellos mismos. Entonces, no quiero ser muy negativo, pero creo que es importante plantear acá una realidad que todos tenemos que ver y entender. Sí, muchas gracias, Lawrence. Creo que hay varias preguntas y comentarios, ¿verdad? De la oportunidad que hay en este momento de ver la posibilidad de transformación, que es algo bueno, ¿verdad? Pero que debe ir más allá de lo que estamos trabajando en esto. Y había esa pregunta, ese reto, ¿cómo masificar ese mensaje? Que esta es una oportunidad para pensar en la transformación y no la vuelta al normal de antes, ¿verdad? Entonces, es filosófica, pero es bien importante y creo que también eso responde a otra pregunta sobre ese trabajo que también en la comunidad de práctica lo enfatizamos mucho, de las empresas de mantener esa comunicación con los entes formuladores de política para lograr que se mantenga esta visión. Por supuesto, también a lo interno de las empresas. Tenemos varias preguntas que voy a tratar, ya el tiempo se nos acaba, pero sí quisiera leer varias preguntas que tenemos y dar oportunidad a que las respondamos, pero quisiera pasarle a Vicky para esta ronda y si quieres, pues abordar alguno de los temas que hemos mencionado que han surgido en las preguntas, Vicky. Sí, gracias Ana María. Solo para poder dar pie a otras preguntas y comentarios voy a ser breve y voy a complementar solamente todo lo antedicho, que, con dos puntos, dos aspectos, muy en línea con el último comentario de uno de los principales riesgos que creo que, o desafíos, riesgos que enfrentamos, es justamente no desaprovechar esta oportunidad y creer que con algunos cambios solo en eficiencia, en términos de eficiencia, hemos cumplido y que en realidad en vez de orientar hacia la innovación más sistémica y hacia una transformación real de nuestros sistemas sociales y económicos, bueno, creamos que con algunos cambios aquí y allá, por ahí visibles, pero no tan sistémicos, ya nos demos o nos quieran dar por satisfechos, ¿no? Entonces, sí, creo que el riesgo va a ser
mantener el rol de la innovación como único, como mejor herramienta para poder generar el nivel de transformación que necesitamos. Y otro riesgo es que, digamos, como se dice, el diablo está en los detalles, y que también quizá creamos o pensemos que con un par de políticas de apoyo a algunos sectores como los que dijimos, de eficiencia energética, o de apoyo a un transporte más bajo en emisiones, que con algún par de políticas o incentivos que simplemente sean, digamos, decretados o diseñados por los gobiernos, que pensemos que es suficiente, y que simplemente eso, con dictar un incentivo, un plan de apoyo, efectivamente vamos a lograr una transformación en estos sistemas, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil diseñar estas políticas efectivas. Y ahí el reto del sector empresario, o en realidad de todos, de trabajar de forma más asociativa y más colaborativa para diseñar esto, participar activamente en los planes de recuperación, en las políticas e incentivos que se generen a partir de ahora, para que, digamos, tenga la mirada de todos los grupos de interés, y así pueda ser un poco más efectivo. Y finalmente, también como un reto, y en la misma línea, de un reto para generar un salto de innovación y no solo un plus de eficiencia, y generar políticas, incentivos efectivos, es clave poder medir y mostrar el impacto de estos distintos planes de recuperación, o de las distintas opciones y medidas de recuperación, de las distintas políticas de recuperación. Si no somos capaces de medir y confrontar entre distintas opciones con indicadores de distintos aspectos de sostenibilidad para la sociedad, bueno, estamos caminando a ciegas, ¿no? Estamos eligiendo a ciegas, o en base a lo que creemos que va a ser bueno. Y en ese sentido, generar información, investigación y mediciones, indicadores fiables y rotundos, aquí, al menos en Argentina, tenemos un gran desafío. Muchísimas gracias, Vicky. Muy, muy importantes estos puntos que has hecho. Tenemos pocos minutos y un montón de preguntas. Voy a tratar de hacer una ronda con varias de las preguntas que han surgido. Creo que esto nos da para varias horas o para varias conversaciones, ¿verdad? Cada uno de los temas que han surgido, porque la pregunta de todo, bueno, ¿cómo logramos que se hagan ciertas cosas que se han mencionado aquí, o que se mantengan algunos acercamientos que se han dado? Entonces, hay varias preguntas, y yo creo que eso que ha surgido mucho en la comunidad, en las discusiones que tenemos en la comunidad de práctica. ¿Cómo lograr que esa vinculación del sector privado en los procesos de política pública sea sistemática? Es decir, que ese acercamiento que se ha logrado en el marco de la crisis se mantenga, ¿verdad? Y que sea un proceso de colaboración más allá de cosas puntuales. Entonces, esa es una pregunta que ha surgido: ¿cómo lograr que se mantenga ese espacio de coordinación público-privada para asegurar el alineamiento de agendas, y que se logre verdaderamente lo que estamos conversando, que tanto las empresas vean la oportunidad de transformarse hacia patrones más sostenibles, y que en las políticas de recuperación de la crisis se integren los elementos de mitigación y adaptación al cambio climático. Esa es una pregunta que quisiera que algunos de ustedes comenten, no que todos comenten todas porque tenemos poco tiempo. Luego hay otro tema del sector informal que no se ha mencionado, ¿verdad? Y ahí quisiera vincularlo también con otra pregunta que surge sobre la economía colaborativa, que en este momento se han visto muchas colaboraciones entre empresas grandes y pequeñas. ¿Cómo lograr que eso se mantenga, y qué rol tiene en la acción climática? Hay otra pregunta también,
y esa es para Lawrence, que se aparte del trabajo con los bancos para que desarrollen los productos que se requieren, se está trabajando también con las instituciones regulatorias y supervisoras, que son importantes para que se mantengan para la sostenibilidad de estos cambios también en el sector financiero. Y hay también una pregunta, y eso tiene que ver con lo que Lawrence mencionaba también, cómo promover transporte público con esa nueva normalidad de mantener distanciamiento, ¿verdad? Entonces, ese es un reto también. Y quisiera terminar con un tema de transformación justa. Y un colega nos decía esta semana, nos ha dejado claro que las medidas basadas en ciencias, por supuesto, también dejan perdedores, entre comillas, ¿verdad? Entonces, en el tema climático estamos hablando mucho de la transformación, de establecer metas basadas en ciencia, pero pues también van a haber afectados negativamente. ¿Qué hemos aprendido y cómo hacer para tomar en cuenta ese concepto de transformación justa? Disculpen a quienes no hemos podido incluir todas sus preguntas, pero vamos a tomar nota y a buscar que les podamos responder por correo electrónico los panelistas. Adelante, por favor, con sus comentarios sobre estas preguntas. Ustedes escogen cuáles responder. Tal vez arranco yo. Tal vez de las primeras preguntas que se hicieron con respecto a cómo hacer para que esta vinculación que se ha estado dando entre los sectores se mantenga. Yo creo que aquí es fundamental todo el tema que tiene que ver con las alianzas público-privadas, con las alianzas entre sectores, el involucramiento también de las gremiales, no solamente ver los esfuerzos individuales de las empresas, sino realmente enfocarlos desde esas gremiales que quieren impulsar este tipo de acciones y de alianzas y que se mantengan en el tiempo. Entonces aquí viene a ser muy importante ese tema de cómo caminar hacia esa reactivación en los países, de manera que se haga de la mano de las necesidades tanto de los sectores productivos, pero también de la sociedad como tal, ¿verdad? Que es donde se está viendo un impacto importante. Entonces, por ejemplo, aquí en el país, en Costa Rica, se han venido trabajando a nivel de mesas sectoriales donde el sector público también ha tenido un importante papel, incluso en los temas, por ejemplo, desde la Dirección de Cambio Climático, con el apoyo de GIZ y otros centros de cooperación también que han estado trabajando pues, en esos temas. Entonces, ese tipo de mesas, de activaciones, es lo que realmente le puede dar ese impulso o esa sostenibilidad que necesitamos, ese compromiso que realmente se requiere entre los diferentes sectores para poder mantener esto y que no quede simplemente como 4 meses en los que tuvimos que correr y ver cómo trabajábamos en conjunto, sino que realmente vaya a permear ya en la sociedad y en la cultura y en la forma en que se viene trabajando tanto el sector empresarial como a nivel de políticas también en los diferentes sectores y en las diferentes partes de la economía del país. Muchas gracias, Elizabeth. Quisiera decir que Lawrence tiene que retirarse, entonces le vamos a dar la palabra. Y Lawrence, si aparte de un breve comentario sobre algunas de las preguntas, nos puedes dejar, porque a todos les voy a pedir que terminen y tal vez lo podemos hacer ya de una vez. Si uno se fuera a llevar un mensaje de esta discusión así en medio minuto, ¿cuál sería? Entonces, si puedes responder y de una vez decirnos cuál es ese mensaje que te llevas de lo que aportaste, pero también de la discusión con los demás. Bien, gracias. Perdón, es que tengo estudiantes pendientes para clases en línea y por eso tengo que cerrar. Yo creo que el sector financiero necesita guía. Ese es un punto clave. Ellos no saben lo que las compañías necesitan. Ellos saben lo que ellos pueden financiar, pero los que van a prosperar en su recapitalización son los que traen capital fresco propio y llegan a los que les financian con propuestas claras, que se fundamentan en cosas de negocio, no en cosas aspiracionales tanto, pero cosas prácticas que sus bancos van a entender y que los otros que financian van a entender. En la medida posible, incorporemos todas las cosas que van a ser lo más resilientes, que poder adoptar,
¿ya? Pero esto es un momento de tener sueños grandes, pero ser increíblemente práctico en cómo logramos, paso por paso, bien pensado, porque ninguna compañía realmente en este momento puede equivocarse, ¿no? No tiene el colchón financiero, ni emocional, ni de recursos humanos. Entonces, vamos adelante con muchos sueños y mucho empeño, pero con argumentos claros y recursos bien definidos. Muchas gracias. Mil gracias, Lawrence. Gracias por acompañarnos siempre y que todo vaya muy bien en tu trabajo. Muchas gracias. Saludos. Paola, te doy ahora entonces la palabra. Sí, gracias, Ana María. Bueno, pues un poco retomando el tema de las preguntas, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Elizabeth en la postura de la importancia de mantenernos como sector privado muy participativos en estas agendas, en lo que viene en la implementación de esas agendas que se construyeron en estos momentos de crisis. Creo que el poder mantener esa colaboración y esa unión de esfuerzos con gobierno es clave. Digamos que en el caso de Bogotá, las principales ideas que han salido, que han surgido para poder encaminarnos en la reactivación, como por ejemplo el tema de poder tener una ciudad 24 horas o pensar en la implementación de protocolos de bioseguridad, del cómo poder hacerlos, han sido ideas que se han construido en conjunto con el sector privado, desde los gremios, desde las diferentes organizaciones, en donde el gobierno nacional y el gobierno distrital, regional, se ha dado cuenta que el sector privado es un aliado en todo este proceso de implementación de políticas, de poder llevar también las necesidades del sector empresarial como una sola voz y poder encontrar soluciones de manera conjunta. Entonces, en la medida en que nos volvamos ese aliado de apoyo que es para el gobierno, creería que podríamos ganar y continuar ese espacio que ya nos hemos ganado. Efectivamente, en el tema ya de economía colaborativa, es muy importante continuar promoviendo conceptos como, por ejemplo, el tema del valor compartido en las empresas, ¿cierto? Crear valor no solamente para mí como empresa, sino crear valor también para la sociedad, para las partes interesadas que confluyen en el desarrollo mío empresarial. No solamente es un tema que me debe beneficiar a mí, sino que lo que yo hago realmente beneficia a una sociedad que tenga propósito. Creo que en eso es muy importante trabajar y que el mensaje sea siempre esta creación de valor. Creería que ya pues como mensaje de cierre, pienso que esto no es un tema que termine y que termina cuando pasemos esta crisis. Es realmente lo que debemos pensar como sociedad es que nos estamos preparando para un cambio, tenemos que prepararnos para un futuro diferente, un futuro que sea inclusivo, un futuro que efectivamente sea sostenible, en donde no únicamente el más fuerte sea el que sobrevive, ¿cierto? Y dejar de pensar en que así debe ser, sino que el que sobrevive debe ser el que es más sensible ante las necesidades del otro y el que efectivamente puede tener la flexibilidad y tener la capacidad de reinventarse y poder efectivamente responder de manera adecuada a lo que el nuevo cliente, la nueva sociedad, la nueva realidad nos está pidiendo. Entonces creería que pues ese sería un mensaje de la importancia de responder de manera asertiva ante toda esta nueva realidad que este tipo de crisis nos dejan como sociedad. Ese es como mi mensaje. Muchas gracias, Ana María. Mil gracias. Gracias, Paola. Carlos. Gracias, Ana María. Nosotros creemos que realmente las sociedades pueden avanzar siempre y cuando exista la voluntad para trabajar en alianza colaborativa y solidaria, sin importar egos, que permita un desarrollo sostenible y resiliente que incluso trascienda las fronteras. Y para eso es relevante los liderazgos que deben existir, tanto en las agrupaciones gremiales como en las instituciones públicas. Nosotros estamos convencidos que con estos liderazgos, más la voluntad de un trabajo solidario y colaborativo, podemos salir
fortalecidos de esta situación en la cual estamos pasando, y que inclusive trascienda en el tiempo. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Y Vicky? Gracias, Ana María. Solo voy a complementar la respuesta a cómo mantener y sostener y mejorar incluso la participación, este trabajo colaborativo entre los distintos sectores, con foco principalmente en el sector empresario, y alguna de las lecciones que hemos aprendido de los actuales procesos o pasados es que necesitamos crear capacidades para esa participación, necesitamos crear capacidades tanto en el sector privado como en los funcionarios, para poder articular en procesos efectivos, ¿no? Que solo sean, como hemos dicho muchas veces, reuniones para la foto, ¿no? Y en esa crear capacidades también hay un esfuerzo de ambos o de todos los actores de poder identificar y comunicar mejor los riesgos y las oportunidades que cada sector puede, digamos, trae a la mesa, y proporcionar información transparente de todos lados. La transparencia y el conocimiento y la información en estos diálogos es indispensable para que se sientan útiles y efectivos, y entonces así nadie pierda las ganas y el interés en participar, ¿no? Eso me parece un punto adicional a todo lo que se ha mencionado. Y como, bueno, quiero, como nadie contestó lo del aspecto de la transición justa, solo mencionar que efectivamente, y basados en el conocimiento científico que tenemos, y puntualmente para la región, sabemos que es posible lograr digamos, las trayectorias de descarbonización que necesitamos para cumplir los objetivos climáticos, en consonancia con el logro de otros objetivos sociales tan importantes como los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son agendas, digamos, incompatibles para nada, se retroalimentan y se apoyan mutuamente, y un ejemplo claro que podría ser una oportunidad para la región, o dos, por ejemplo, en mejorar el acceso a las personas que hoy no tienen acceso a la energía. Podríamos directamente hacerlo a través del acceso a energías renovables y no invertir en acceso a energías fósiles para poder mejorar, por ejemplo, ese aspecto de desigualdad energética, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, respecto al acceso a una vivienda digna, que también es una gran deuda que tenemos en la región, a la hora de hacer planes de viviendas. Bueno, hacerlo a través de modelos de casas eficientes, que a su vez va a ser un beneficio no solo en reducción de emisiones o reducción de energía, sino también le va a bajar el costo energético a estas familias de menores ingresos. Es decir, hay formas de compatibilizar y de que esta transición se ajusta. No va a ser, por supuesto, igual para todos, eso está claro, pero se puede hacer de forma que tenga los mayores co-beneficios sociales. Lo que está claro y que está también demostrado, digamos, por la investigación científica académica, es que esos co-beneficios no suceden solos. Es que esa integración de objetivos económicos, ambientales y sociales en las políticas de transición no van a ocurrir solos de por sí, van a ocurrir por sí solos. Debemos buscarlos, identificarlos y diseñar las políticas y respuestas para que así sea, para que así se generen esos beneficios sociales en estas transiciones de bajo carbono. Bueno, y creo que mi mensaje final, ya para no robar más tiempo, yo creo que esta pandemia, esta crisis sanitaria ha revelado lo rápido y lo decisivo que podemos actuar a nivel de gobiernos, empresas y de la sociedad, nosotros cada uno en particular, cuando percibimos una emergencia como real, ¿no? Cuando tenemos el riesgo ahí cara a cara. Entonces tenemos que reconocer esta capacidad que tenemos y preguntarnos qué hace falta, por qué no estamos viendo de la misma manera, no enfrentamos de la misma manera como un riesgo real el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inequidad, la desigualdad, la pobreza. ¿Qué falta
qué necesitamos para poder comunicar mejor estos riesgos que son reales, y si se perciben así, evidentemente tendríamos más capacidad y decisión para responder, ¿no? Y también no solo esperar, los cambios no siempre suceden solo después de un shock como esto, una pandemia, ¿no? Los cambios están en el fondo de todo el progreso humano. A mí me suena un poco raro el término la nueva normalidad, porque no sé si realmente hay algo que sea normal, que sería la normalidad. Estamos en un constante cambio, y no siempre solo, como digo, por un shock. Todo el tiempo hay cambios graduales a los que nos vamos adaptando de forma más progresiva, es verdad. Entonces, si cada uno desde su rol, desde ciudadanos como empresarios y desde el gobierno, podemos aprovechar, como dije, esta recuperación en dirección de generar mayor valor y resiliencia económica, ambiental y social. Muchas gracias muchas gracias a todos por sus valiosos aportes. Muchísimas gracias, Vicky, por esas palabras de cierre, y a todo el panel. De verdad, tenemos varios comentarios ahí, que muchas gracias a ustedes por compartir sus conocimientos, sus experiencias. De verdad que se los agradecemos, y esperamos que pues con esto estemos contribuyendo a una discusión continua, ¿verdad? De cómo aprovechar las oportunidades de transformación hacia un futuro diferente, sostenible, resiliente, bajo en emisiones, ¿verdad? Más inclusivo, donde tengamos, pues alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible, al mismo tiempo también que los objetivos climáticos. Y para eso creo que han surgido palabras clave aquí, ¿verdad? De acercamiento, de convergencia, de colaboración, pues que son parte precisamente de la razón de ser de la comunidad de práctica. Quisiera ahora darle la palabra, de nuevo, muchas gracias, y darle la palabra para el cierre a Pablo, y le pido también a Natalie que por favor si puede poner la última lámina para que tengamos ahí la dirección del sitio web, donde pueden la próxima semana acceder a la presentación de Vicky y a la grabación del conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Ana María, y gracias a los panelistas. Creo que ha sido una sesión sumamente rica, y quisiera también sumar los agradecimientos a todos los participantes. Sabemos que nos hemos pasado unos 15 minutos de la agenda original, y que todos en esta situación estamos metidos en múltiples llamadas. Entonces también el agradecimiento a todos y todas. Hemos tenido más de 100 participantes, lo cual nos llama también a considerar la importancia de estos espacios, y de nuevo pues la gran relevancia que tiene esta convergencia de agendas. Como bien mencionaron todos los panelistas, no tenemos el lujo de poder atacar los problemas y la situación de forma secuencial. No podemos darnos el lujo de salir de la crisis de salud para comenzar a pensar en la crisis económica, luego considerar la crisis climática y luego considerar la crisis de desarrollo sostenible. Tenemos que hacerlo de manera convergente, de manera continua y de manera integral, y creo que todos los participantes y los panelistas podemos acordar que es necesario llevar esta convergencia, y creo que hemos explorado bastante los cómo. Todavía quedan pues bastantes preguntas que por razones de tiempo no pudimos abordar. Es un tema súper amplio, pero les vamos a dejar ahí la presentación. En la misma plataforma está la manera de contactarnos, y quedamos a las órdenes. Que tengan un muy feliz fin de semana. Buenos días para los que todavía es de día, y buenas noches para los que nos acompañan también desde Europa. Un saludo. Gracias, Pablo. Buen día para todos y éxitos en sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias y cuídense mucho.